Desconozco, como decía yo en algún momento. Bien, y nosotros tenemos para arrancar ya. Ya tenemos para arrancar, ya está conectado. Bien, Gustavo. vamos a darle paso entonces a Gustavo para que con su columna de educación ambiental en la radio inicie su serie de participaciones en esta cuarta temporada de Territorio Inexplorado. Así que bueno, Gustavo, buenas tardes y bienvenido nuevamente a este programa. ¿Cómo andás? Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, acá andamos. Fresquitos, por suerte. Sí, acá también. Ah, ¿sí? ¿Ya Sí, ha bajado la temperatura ya? una ventisca que ni te digo. Ah, mira. Bueno, bien. Muy bajito el volumen. Saludo a Rodrigo, a Lucila y especialmente a Juan. Esa. Muchas gracias, Gustavo. Muy bien. Ahí, Gustavo, lo único se te escucha un poco bajo. No sé si podés subirle un cacho al... ¿Y si pongo ahí? Ahí Ahí está. está, ahora ahí sí, ahora sí. Ahí está perfecto. Ahí está perfecto. Bueno, vos tenías hoy, o en la promoción que estuvimos haciendo, tenías una columna que se titulaba o que estaba vinculada con la obsolescencia programada. Ajá. ¿Qué nos podés contar? Mucho les puedo contar. Pero voy a empezar por acá. ¿Alguna vez se pelearon con una impresora? Uf. Sobre todo, ¿sabes qué momento? Me dijiste eso y ya mi cabeza se convirtió en un meme que me ha pasado, sobre todo cuando hay que imprimir pruebas, donde vos querés imprimir en blanco y negro y te dice, me falta el magenta, no te puedo imprimir. ¿Qué? ¿No? Es verdad. Y que se rompe mucho, ¿no? Uf. Sí, tenemos de hecho, una multifunción que duró un año, creo. Sí, duró menos que Pinedo de presidente. Está ahí en el placar Bueno. ocupando lugar. Bueno, ahora vamos a volver para la obsolescencia programada, pero primera columna de la segunda temporada de Educación Ambiental en la radio. Estoy re feliz de compartirla con ustedes. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Que tiene que ver con los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y la obsolescencia programada. Para eso, lo primero que tenemos que dejar claro es qué son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los que se conocen como RAE con doble E. Los aparatos eléctricos y electrónicos, voy a leer porque la clasificación es muy específica. Tiene que dar vuelta el micrófono. Se clasifican como en 6 tipos. ¿Sí? ¿Voy bien? Sí. Lo único que haces es un poco de acople con tu micrófono. O sea, recomendamos que lo des vuelta ahí. Que desenriegue. Claro, que por las dudas desenroscalo. Mira. Hablando de obsolescencia de tecnología, ¿no? Otro de los grandes piezas periféricos, Claro, si podemos llamarlo a la los vieja auriculares. usanza. ¿Cuántos auriculares has matado en tu vida, Rodrigo? Sí, Muchísimos. sí. ¿Ahí mejor? Ahí está mejor, sí. Un poquito mejor. Ahí está mejor, sí. Un poquito mejor. Bueno, los auriculares también son un aparato eléctrico. Sí. Bueno, estos aparatos eléctricos y electrónicos se clasifican en 6 tipos. Los aparatos de refrigeración, heladeras, aires acondicionados, las pantallas y monitores, esto incluye televisores, computadoras, tablets, etcétera. Las lámparas, que son principalmente las lamparitas que usamos para iluminar y las lámparas LED. Aparatos de gran tamaño, que son, bueno, lavarropas, estufas, fotocopiadoras, paneles solares, paneles fotovoltaicos, etcétera. Aparatos de pequeño tamaño, que tienen que ver con microondas, tostadoras, calculadoras, juguetes que tengan algún componente eléctrico, los cigarrillos electrónicos, que se moda, y los pequeños dispositivos informáticos, que son principalmente los celulares, los GPS, los routers, los modem, etc. Acá hay algo interesante, porque los AEE, o sea, los aparatos eléctricos y electrónicos, se convierten en residuo cuando su propietario los desecha como basura. Y acá es el primer asterisco que yo quiero poner en la columna, porque nos ponemos de acuerdo y todos sabemos que el concepto de basura es un concepto social. Sí. La basura como tal no existe. Por lo tanto, nosotros decidimos en algún momento que algo que tenemos lo convertimos en basura porque consideramos que ya no sirve más. Lo que no significa necesariamente que eso no sirva más. Después vamos a volver sobre este punto. Entonces, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos son aquellos dispositivos que funcionan con energía eléctrica o a pilas y que han llegado al final de su vida útil para quien los posee, ¿no? Entonces se convierten en desecho. Pero tienen ciertas características que me interesa conversar con ustedes que le da el componente ambiental a esta parte de la columna.
Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos contienen una mezcla de materiales muy diversa, que incluye metales preciosos, por ejemplo el oro, la plata, el platino, metales comunes, el cobre, el aluminio, materiales que pueden ser reciclables, como el plástico, pero también sustancias peligrosas. Esto lo tienen las computadoras, lo tienen los celulares, que son el plomo, el mercurio, ¿no? Que se utilizan para diferentes funciones dentro de estos aparatos. Estos residuos, si no se gestionan correctamente, pueden liberar un montón de componentes tóxicos que pueden ser muy nocivos para el ambiente y para la salud humana. La ventaja que tienen es que su reciclaje permite reutilizar un montón de materiales valiosos, lo que reduce la necesidad de volver a extraer estos recursos para volver a fabricar este producto. ¿Me explico hasta acá, colegas? ¿Vamos bien? Vamos muy bien. Y el tercer punto, que es el donde yo me quiero detener, que tienen como características los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, es que son el residuo que más creció en los últimos años, pero por lejos más creció, ¿sí? ¿A qué se debe esto? Bueno, al avance tecnológico, al consumo masivo de dispositivos, y crece 3 veces más de lo que crecen los residuos comunes. O sea, la generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos triplica a la producción de residuos global, de residuos no eléctricos y electrónicos. Les voy a dar un dato, lo voy a tener que leer lamentablemente. Escúchenme, 62 mil millones de kilos de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se producen por año. Eso es un dato que es muy alarmante. El otro dato alarmante es que eso es un 82% más, o sea, casi el doble de lo que se producía nada más que hace 10 años atrás. Claro. Voy a repetir, ¿sí? El Observatorio Internacional de Residuos Electrónicos en 2024 elaboró un informe que determina que se produjeron en ese año 62 mil millones de kilos de residuos electrónicos, un 82% más que en el 2014. ¿No? Demasiado. Un montón, un montón. Acá vale la pena abordar esta problemática desde dos puntos de vista, desde lo que genera la producción del aparato y lo que genera la mala gestión de ese aparato como residuo. Son como dos caras de la misma manera. Para poder fabricar estos aparatos eléctricos y electrónicos, que después vamos a ver, los desechamos a veces muy rápidamente, bueno, la mayoría de los componentes están vinculados a la minería y ya sabemos lo que la minería produce en el ambiente. Un consumo excesivo de agua, enorme consumo de agua, pérdida de biodiversidad, impacto en la salud humana, principalmente en aquellos componentes que se obtienen de mineras a cielo abierto, altísimas emisiones de gases de efecto invernadero, que tiene que ver no solamente con la producción, sino con el transporte, el procesamiento de estos minerales. Además, muchos de estos componentes, las impresoras, por ejemplo, tienen un gran componente de plástico, ¿no? Que para su fabricación hay que usar recursos petroquímicos, con todo lo que eso conlleva también, y al mismo tiempo la utilización de mano de obra en general, en la minería principalmente, en los países periféricos, muy mal remunerada, con pésimas condiciones de trabajo y muchas veces, como ustedes conocerán, el caso del coltán, por ejemplo, sí. Congo, con mano de obra infantil, ¿no? Todos estos componentes tienen que analizarse a la hora de entender cómo se producen estos aparatos eléctricos y electrónicos. Y después, cuando llegan a su vida, al final de su vida útil, supongamos que llega más o menos al final de su vida útil, ahora lo retomamos con lo de la obsolescencia, su manejo inadecuado también puede generar graves consecuencias ambientales, contaminación del agua, productos que tienen estos componentes, como el cadmio, como el plomo, como el arsénico, se filtran al suelo, se filtran al agua y generan enormes complicaciones ambientales, además que la quema muchas veces de estos productos, que sucede en países periféricos, libera también, ¿no? Plásticos, y la quema de plásticos libera un montón de componentes tóxicos para la salud humana. Por supuesto, esto expone a las personas a el empobrecimiento de la calidad del agua donde viven, a la absorción de sustancias químicas peligrosas justamente por su presencia del agua, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurológicas, un desastre ambiental desde todos sentidos, desde la producción hasta la
eh, la determinación de este producto como desecho. ¿Hasta acá estamos? Sí, sí. Estamos bien. De hecho, mira, te hago un pequeño paréntesis, pequeño, ¿no? Para no interrumpirte mucho en tu inspiración, que venís muy bien. Ahí estamos viendo en la pantalla el flyer de un curso que vos estás por empezar a dar junto a un par de colegas, ahora en el 17 de mayo, sí, sábado 17 de mayo. Después, cuando termines, no ahora, pero ya estamos viendo el flyer, después contanos un poco porque tiene toda la pinta, la verdad. No lo veo. Pero El flyer después decime cuál. es el curso intensivo de ambiente y salud que vas a hacer con el doctor Ávila Vázquez y con la licenciada Viñas Núñez, además de ti. Bien, después les cuento, Después, porque bueno, después volvemos a eso, sí. se vincula con este tema. Y así llegamos al otro concepto que es el más lindo que quería conversar con ustedes, que es el de la obsolescencia programada, que tiene que ver con esta decisión, ¿no? Cuando uno mira la literatura de que está escrito sobre esto, aparece, la voy a leer porque la que encontré me encantó y no la voy a decir igual de linda que como está escrita, aparece la definición de obsolescencia programada como una estrategia de diseño industrial. Es una estrategia, ¿no?, de diseño industrial y comercial en la cual los productos son fabricados deliberadamente con una vida útil limitada. Esta es la definición, donde una estrategia productiva y comercial de los fabricantes de estos productos que deciden deliberadamente hacer que un producto en algún momento se vuelva residuo, no sirva más para las personas. ¿Se dieron cuenta en los últimos tiempos que las cosas duran cada vez menos? Sí. ¿O yo estoy loco? No, definitivamente, especialmente los celulares, las heladeras, ¿no? Y sobre todo la comparación cuando pensamos en las heladeras 100 de nuestras abuelas a lo que es una heladera hoy que no la terminaste de pagar y ya se te rompió. Claro. No es una percepción. En realidad, las cosas duran cada vez menos. Ustedes conocerán seguramente la historia con las lamparitas, ¿no? Durante una buena parte de la historia moderna, las ciudades se iluminaban artesanalmente, no eléctricamente. En algún momento se empiezan a fabricar las bombitas de luz, que eran muy duraderas. Y para los fabricantes estadounidenses y europeos de las bombitas de luz, el negocio era fabricar bombitas de luz para que la gente se las compre. Si vos hacías una muy duradera, en algún momento el mercado se te saturaba rápidamente y no tenías a quién venderle una. Ahí es donde se ponen de acuerdo en que tenían que ver de qué manera programar esas lamparitas para que duren una determinada cantidad de tiempo para que las personas necesiten comprar nuevamente lamparitas. Este proceso de obsolescencia programada comienza a principios del siglo XX, pero se profundiza cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial y el boom económico de la posguerra, digamos, cuando muchas empresas empiezan a fabricar electrodomésticos, ropa, autos, lamparitas, con obsolescencia programada. ¿Cómo se sostiene la obsolescencia programada? ¿En qué se sostiene la obsolescencia programada? En 3 pilares fundamentales que yo quiero compartir con ustedes. Número 1, impresoras. Entran todas las impresoras, ¿sí? Materiales de baja calidad. Esos productos son fabricados deliberadamente con materiales de baja calidad que aseguran un desgaste prematuro, que aseguran que se van a romper rápido y que vos vas a tener que reemplazar ese producto. Segundo de estos ejes, segunda de estas patas de la obsolescencia programada, que se ha puesto muy de moda en los celulares, que es fabricar artículos electrónicos, como los celulares, que vienen sellados, ¿no? Los componentes sellados, que dificultan o que impiden su reparación, ¿no? Por ejemplo, si vos no le podés cambiar la batería a un celular, ¿se acuerdan que hasta hace no mucho tiempo Sí. podías cambiar la batería del celular? El celular se le agotaba la batería y lo que vos hacías era comprar otra batería, la reemplazabas y el celular seguía funcionando perfectamente bien. Bueno, ahora prácticamente en todos los modelos de celulares esto no se puede hacer. Por lo tanto, al celular se le agota la batería y el celular no sirve más. Y esto es un punto, porque en realidad, cuando uno se pone a escuchar, ¿no?, las columnas que hay sobre esto, a leer la literatura, en realidad uno dice, lo que mata el celular es la batería. El 99% de los componentes restantes funcionan. Sin embargo, el aparato no sirve más. O por ejemplo, con las tarjetas de memoria.
si eso me dio bronca durante tanto tiempo. Vos cuando tu celular se te quedaba sin capacidad de almacenar más cosas, le podías cambiar o agregar una memoria, ¿o no? Ahora no. Ahora la opción que tenés en la mayoría de los modelos es, bueno, se te llenó la batería del celular, te tenés que comprar otro que tenga más capacidad. Y la tercera de estas patas, de estos pilares de la obsolescencia programada, tiene que ver con la falta de actualizaciones de software principalmente, y que a veces hacen también innovaciones técnicas que son muy marginales. Yo me compré antes de la pandemia un televisor que viene con el, ¿cómo se llama? Con el Android. Sí. Pero en algún momento dejaron de llegar actualizaciones, por lo tanto el televisor se fue poniendo espantosamente lento. Ya hay aplicaciones que no me corren, las nuevas no me corren. Y lo que yo tengo que hacer si quiero tener un televisor mejor es lo que lo tengo que tirar, porque no sirve más. Anda espantosamente lento porque dejó de recibir actualizaciones de software. Entonces, ¿por qué hacen esto? Porque de esa manera los aparatos empiezan a funcionar cada vez más lento y, bueno, uno tiene el deseo de reemplazarlos. Me explico, eso vuelve obsoleto su funcionamiento y de alguna manera fuerzan su reemplazo. Con estos tres pilares y termino, y intercambiamos, con estos tres pilares estas empresas se aseguran que uno está permanentemente cambiando o teniendo el deseo de cambiar su dispositivo, porque en la mayoría de los casos uno siente que, bueno, ese aparato ya no sirve más o no sirve como antes. Pero se agrega un último concepto, que es el que quiero trabajar con ustedes, que es el de la obsolescencia percibida. No es el de la obsolescencia programada, sino que es esa obsolescencia que se refiere, voy a leer la definición, a productos que, aunque todavía están funcionales, son percibidos como viejos o pasados de moda debido a decisiones de diseño y principalmente estrategias de marketing y de publicidad. En verdad, esta obsolescencia percibida es: yo siento que mi teléfono no sirve más, pero mi teléfono todavía sirve porque, bueno, por cuestiones de diseño del teléfono, por estrategias de marketing, de publicidad, me hacen sentir que mi teléfono es viejo y el iPhone 13 es peor que el iPhone 14 y es peor que el iPhone 15. Entonces, aunque no hay significativas diferencias entre ellos, hay mucha gente que desea cambiarlos igual y percibe que su teléfono está obsoleto. Y esta construcción de la obsolescencia programada se basa en la construcción de relación entre el consumo y el estatus, que para mí es algo que como docente me encanta trabajar con mis estudiantes, porque de esa manera el consumidor se convierte en un engranaje más. Claro. Contribuye al desecho masivo de productos que muchas veces aún están útiles. Y eso me parece que como educadores ambientales y como docentes tenemos que revisar. Dejé como bonus track para discutir y darle la palabra a Rodrigo, el concepto que bueno, preparando esta columna encontré de un autor mexicano, que es el de dumping tecnológico, no sé cómo se pronuncia en inglés. Sí, dumping. Dumping tecnológico, que es las empresas de las potencias del norte global muchas veces exportan los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos a las potencias pobres de periféricas para que le den tratamiento. Potencias pobres periféricas que muchas veces no tienen, pobres periféricos, que muchas veces no tienen la infraestructura para darle tratamiento, y de alguna manera eso perpetúa las desigualdades históricas que hay entre los países en el mundo a partir de esto, ¿no? Yo produzco una enorme cantidad de residuos, pero que los meto abajo de la alfombra de otro país para que vea de qué manera por un puñado de dólares se encargue de ver cómo le da tratamiento a eso. Sí, eso es interesante lo último, porque da lugar a generación de grandes extensiones de territorio en donde se convierten básicamente en basureros a cielo abierto, pero basureros tecnológicos o basureros de distintas piezas o partes, ropa. Hoy veía un posteo que decía que está bien que la ropa no tiene mucho con tecnología más que en su desarrollo quizás, o las ropas que tienen estas cuestiones nano que dispersan la transpiración y demás,
Sí, no, pero igual todo el uso, la gran cantidad de uso y químicos industriales también es muchísimo. Pero viene para ese lado, ¿no? Como siempre, de alguna forma, todo este excedente o toda esta generación de basura, no hay lugares en donde se pueda hacer una disposición final, muy poco se recupera y termina generando un problema que es incluso más grave que la obsolescencia en sí. ¿Sabés qué es interesante? Bueno, se conoce el caso del basurero de ropa en Atacama, ¿no? En el Sí, desierto de Atacama. Esto es interesante porque yo por otro tema lo había estado leyendo bastante. El 25% de la ropa que se produce se desecha sin haberse utilizado. Claro, El 25%. Por ejemplo, no sé si vos te acordás, Rodrigo o Lucila, yo no me acuerdo, cuál empresa es la que sponsorea la selección de Francia, que declaró que había fabricado 20.000 remeras con el Francia campeón 2022. claro. Esas remeras se desecharon todas, ¿sí? Y la empresa creo que es, no sé si es Adidas o cuál es la No, que... es la de la pipa actualmente, Bueno, si mal la no de recuerdo, Argentina, ¿eh? seguramente la que sponsorea Argentina también había impreso Y sí, 20.000 remeras con Argentina campeón. Una de las dos iban a desechar sa- y nadie va a comprar una remera que diga Francia campeón de Qatar 2022. Toda esa enorme cantidad de ropa con toda la enorme cantidad de recursos que produce, que requiere su producción, fueron desechadas. Y entonces, efectivamente, aparece un problema no solamente, por eso decía lo de las dos caras de la moneda, ¿no? El problema que es la producción de todo eso y después cómo gestionar ese recurso, como vos bien decías, donde no hay dónde claro. disponer finalmente esos recursos, ¿no? Esos productos. Sí, y que en la disposición con todos los elementos que los componen, que la mayoría son o bien tienen una baja radiación o bien tienen una alta capacidad de contaminar el suelo, en tanto y en cuanto no se les dé una disposición adecuada o un tratamiento adecuado, eso termina hasta contaminando napas y demás. O sea, es una continuidad de problemáticas difícil de ponerle freno, ¿no? Y es interesante esto de la obsolescencia percibida porque también es un fenómeno que desde ponerle, no sé, las perspectivas más actuales que plantean al capitalismo como un conjunto de un capitalismo pulsional, o sea, esto que nos empujan nos generan un deseo, eh, viene también por ese lado, ¿no? O sea, está todo, ya no es solo una estrategia de mercadeo que tengan la obsolescencia programada instalada los productos, sino también el hecho de que nos bombardeen continuamente como para que creamos que lo que nosotros tenemos deje de ser. Yo me acuerdo, siempre tenía un compañero de trabajo que corría detrás de las actualizaciones de celulares y vos le decías, pero bueno, ya está. Y era constante, 3 meses cambiaba, 4 meses cambiaba, y los otros teléfonos, si no los vendía, los tiraba. Entonces vos decís, bueno, Es que pasan cosas muy ridículas. Vos pensás que con las impresoras, por eso arranqué preguntándole con las impresoras que van, no las de toner, sino las que llevan los cartuchitos, que son muy baratas para comprar, muchas veces no son recargados los cartuchos porque casi vale lo mismo comprarte una impresora sí, nueva, ¿no? Y eso resulta muy ridículo. Y después lo otro que a mí me interesa siempre comentar es lo ridículo que es desechar un aparato porque eh, ridículo en términos de estrategia empresarial. Yo viste que siempre trato de no caerle a las personas, ¿no? Que hay una decisión, por eso decía en la definición deliberada, ¿no? Una sí, decisión sí, 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 deliberada de las empresas de hacer que cuando en tu celular se te rompió el micrófono, como no podés mandar audios, como no podés hacer esto, no podés hacer, el teléfono no sirve más, porque no puedes reemplazar. Que es tan ridículo como que se te rompa el embrague del auto y lo tengas que tirar, claro. ¿no? ¿Vos te imaginás teniendo que tirar el auto porque se te rompió el volante? Es una pelotudez No, absoluta. no des ideas, te diría yo, ¿eh? Porque en Por cualquier eso. momento, Bueno, eh, y aparecen, y esto no lo comenté, pero bueno, ya que lo mencionas, aparecen algunas legislaciones, por ejemplo, en la Unión Europea, que empiezan a obligar a estas empresas a que garanticen la reparabilidad y la obtención de repuestos claro, para introducirse en el mercado europeo. O sea, vos querés vender acá tu teléfono, bueno, tenés que garantizar la reparabilidad de ese teléfono y que los reparadores puedan conseguir los repuestos necesarios. Empiezan a aparecer esta legislación que yo te cuento es del año 2023, donde de alguna manera es poner un poco el freno a estas empresas que, bueno, en nombre de la obtención de la maximización de la ganancia, no solamente que se llevan puestos nuestros derechos como consumidores, sino que se están llevando puestos al ambiente. sí.
Sí, y yo me acuerdo de lo de cuando vos dijiste lo del dumping tecnológico. Nosotros también en algún momento, o sea, nosotros pensándonos como periferia, lamentablemente, o no sé si el 100% del territorio, pero sí, en algún momento lo que se hacía con este dumping tecnológico también era, no, ahora tenemos como consolidadas 4 o 5 grandes marcas de teléfonos y de dispositivos, pero en su momento cuando había un desarrollo todavía mucho más incipiente y había 10.000 modelos distintos, creo que todos habrán pasado por algún Alcatel, que hoy por hoy creo que sigue estando como marca de teléfono, pero no sé si con tanta con tanta trascendencia como en su momento. El dumping oficiaba las veces de que por ahí a vos te vendían la resaca de los otros. O sea, algunas de las marcas de teléfono vendían en Latinoamérica teléfonos con modelos que eran 2 o 3 modelos anteriores a lo que había en Europa y te los vendían a un precio mucho más barato que los desarrollos que se podían ensamblar a nivel local y con eso generaban esa competencia desleal de alguna forma. Lo que no se vendió en un lado te lo venden en saldo. O sea, éramos la saladita de los celulares, básicamente. Pero... O los plan canje, viste que ahora las empresas... Claro. Plan canje, bueno, te toman tu teléfono, porque hay un montón de componentes que sí lo venden. Sí, y más en un horizonte que estamos también sabidos de que en breve la curva de disponibilidad de recursos cada vez es más pronunciada hacia la desaparición de algunos componentes, más allá de que todo se intensifica cada vez más. Así que sí, o sea, es un tema interesante para laburar e interesante también para abordar en las aulas porque son cosas que los pibes ven, tienen a mano. O sea, ¿por qué funciona la industria así? Por esto. Creo que es un recurso de primera mano. No sé si vos querías decir algo, pues te interrumpí antes. No pasa nada. Estaba pensando el tema de esto que vos mencionabas, Gustavo, de que algunos países en Europa ponen reglamentaciones como para ponerle un freno a esto. Y sí, esas reglamentaciones están, pero no hay, digamos, una solución de parte del gobierno de decir, bueno, hagamos planes de recuperación por parte del Estado, pongamos las escuelas industriales que a los chicos se les enseñe a reparar estas cosas en talleres, o siempre termina todo recayendo en las ONG, y de hecho estaba recordando estaba buscando acá el nombre porque la había leído una vez y me pareció súper interesante, que se hace acá en Argentina, que es La Guarida, la encuentran en las redes como La Guarida ONG, que son unos muchachos que se dedican a recolectar consolas de videojuegos, televisores y demás, y lo que hacen es volver a ensamblarlas dentro de una caja, podemos decir, o una valija totalmente esterilizada y dársela a chicos que estén hospitalizados, ¿no? Tiene que tener todo un protocolo de tratamiento esa tecnología para que pueda ingresar en un hospital. Pero lo mismo, si bien el proyecto está buenísimo y la verdad que funciona muchísimo, no solo para el ambiente, sino para los chicos que están en esa situación, depende de una ONG y de la buena voluntad que tenga la gente. Nunca va a haber una política estatal o de gobierno que se haga cargo de estos grandes problemas que al fin y al cabo los generan las empresas que en algún punto sí son permitidas por estos estados. Y volviendo a eso que vos decías de la reglamentación, y perdón por lo de las heladeras, pero tengo un odio justificado. Estaba pensando que acá, por ejemplo, nos ha pasado, más allá de que la heladera anda, no anda, lo que sea, una que habíamos comprado hace no tanto. Toco madera por las dudas. Como todo producto nuevo, tiene su garantía, ¿no? 1 año de garantía. Bueno, perfecto, no llegó ni a los 6 meses, que ya tenía más visitas que lo que te puedas imaginar. Y el muchacho termina confesando, ¿no? Ahí como en catarsis, diciendo, no, en realidad, ¿ustedes dónde la compraron? Y decimos, ¿no? Una marca de estas empresas grandes que venden electrodomésticos, que empieza con F y termina con Arega, pero no importa, con Frávega básicamente, y decía, no, bueno, si la compraste ahí, en realidad nosotros laburamos para ellos y sabemos que son todos productos fallados y están enganchados con nosotros, que somos los que reparamos, y es un negocio redondo, pero nunca más vuelvas a comprar ahí porque te va a pasar esto. Entonces, ahí uno podría interpretar, volviendo a lo que decías, perdón, que saque el ejemplo personal, pero sí puede estar la reglamentación por parte del Estado de decir, che, paren un poco, tiene que tener garantía, hay una empresa que te tiene que garantizar que este producto funcione de determinada manera, etcétera, etcétera, pero si se entongan entre todos, igual te cagan y el ambiente ni hablar. ¿Y sí?
Por eso creo que la principal regulación o el principal arma que tenemos como consumidores nosotros es nuestra billetera. Y de alguna manera penalizar a esas empresas, por ejemplo, a esta que vende electrodomésticos, y decís, bueno, yo no voy más a comprar ahí, Claro. y de alguna manera poner nuestro dinero, porque son elementos que necesitamos, en aquellas empresas que tal vez sean un poco más amigables con la obsolescencia programada, o que sean un poco más amigables para el ambiente, o que no te quieran andar cagando o hagan chanquitos con un agente de servicio técnico. Aunque uno se siente que a veces está un poco luchando contra un enemigo mucho más poderoso, creo que el instrumento que tenemos nosotros de poder aquí es nuestra billetera y donde decidimos poner nuestro dinero, que es en definitiva lo que sostiene todo esto. Totalmente, sí. Sí. Y volviendo a lo que habíamos dicho en algún momento, a ver, voy a hacer un chiste y después vamos a seguir con la seriedad. Yo pensaba, con esto del dumping tecnológico y de estas cuestiones que se hacen y después se tiran, ¿dónde habrán quedado las remeras de Boca tricampeón en la época de la Volpe? No sé si te acordás. ¿Te acordás que ya estaban, que perdieron el título con Estudiantes? Y solo como una pregunta abierta para el público, que hay muchos hinchas de Boca que nos escuchan, para después. No, igual yo también, antes me quedé pensando Sí. con esto de las remeras, las miles y miles de remeras que imprimió Francia, campeón, qué sé Sí. yo. Yo, si fuese el dueño de Nike, la reimprimo con un cuac arriba y la vendo a Argentina, ¿sabes qué? Como pan caliente. Claro. No, te pintaba una le ponés con fibrón azul, le tapás la estrellita. La reciclás, claro. Claro, de alguna forma. Y Gustavo, contanos sobre el curso que estás por lanzar ahora, si El puede curso ser. está, bueno, recién hice la primera discusión. Sábado, ¿me recordás la fecha? Es el 27 de abril, si mal no recuerdo. No, mayo. Mayo, perdón. Sábado. Pará porque ahora no tengo el flyer a mano acá en el coso, pero sí, es mayo, sí. Por ahí. Ahí va, 17, no 27, perdón. Sábado 17 de mayo hacemos un curso intensivo de casi 4 horas de duración sobre ambiente y salud. La primera vez desde el espacio de educación ambiental en debate que vas a tener docentes invitados. Son dos. Uno es el doctor Medardo Ávila Vázquez, que es el coordinador y fundador de la red de médicos pueblos fumigados. Es una persona muy reconocida en el ámbito, que ha llevado adelante un montón de investigaciones sobre el impacto de las fumigaciones con agrotóxicos en la salud de las personas, y aparte él es médico neonatólogo y lo ve en primera persona el impacto de las fumigaciones en la provincia de Córdoba a partir de su trabajo en el hospital. Y con la licenciada Noelia Viñas Núñez, ella es psicóloga perinatal, también trabaja toda la cuestión de la fertilización y de las parejas y las mujeres que atraviesan tratamientos de fertilidad, y trabaja con pérdidas estacionales y con la gente que tiene problemas para tener hijos y que ha tenido pérdidas de hijos luego de nacidos, y que hace también varios años viene investigando la relación entre el ambiente o las fumigaciones específicamente, que va a ser el caso de estudio, y el impacto en la salud mental específicamente de las mujeres. Así que en una primera parte yo voy a hacer una presentación más geográfica de la problemática, y después le voy a dar la palabra a ellos que van a hacer este abordaje desde la salud y la salud mental, cada uno con su saber y con su especificidad, de algo que va a ser con énfasis en las fumigaciones con agrotóxicos, que como sabemos y lo hablamos muchas veces, sin duda es la principal problemática ambiental que surge en Argentina hoy, y que está muy estudiado, y es un honor para mí que ellos participen de este encuentro, y esperemos que se sume un montón de gente. Como digo siempre, la cuestión del hacer los cursos arancelados tiene que ver con que, soy una persona que estoy absolutamente en contra de que las personas trabajemos gratis, y en este caso las dos personas que van invitadas, por supuesto yo también les voy a abonar sus honorarios, y por eso el arancel. Así que por supuesto que quienes quieran participar, vamos a ir haciendo la difusión, falta un montón todavía, mayo queda como dentro de 4 años, pero ya cuando nos acerquemos a la fecha lo vamos a ir difundiendo y fomentando que la gente quiera participar. Bien, bueno, entonces los que estén interesados te pueden escribir a vos ahí en la dirección que aparece, la cuenta de Instagram que aparece ahí debajo, Educación Ambiental en Debate, que también es cuenta de Instagram, es canal de YouTube, que hay un podcast también de Educación Ambiental en Debate,
Y bueno, nada, como siempre, agradecerte, Gustavo, por tu participación y por la claridad en todo lo en todos los temas que siempre traes acá a la radio. Bueno, muchas gracias a ustedes por haberme invitado y bueno, nos vemos la próxima, el mes que viene. Bueno, así Dale, será. nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Un saludo para Rodrigo, para Lucila y para Juan. Bueno. Gracias. Otro. Nos vemos. Bueno, la verdad...